Hola, bienvenido, bienvenida a Cruzando el Umbral con Carlos Gamboa. Cruzando el Umbral es el canal diseñado para ayudar a los creyentes en Cristo a disfrutar de la libertad que Cristo compró por y para nosotros en la cruz, dando su vida y derramando su sangre hasta la última gota. En el día de hoy quiero hablarles acerca de las contradicciones en el Nuevo Testamento. Antes de comenzar a hablar acerca del tema que tengo preparado para el día de hoy, quiero hacer como un resumen de lo que hablé, en el primer episodio de Cruzando el Umbral, el cual titulé Contradicciones en la Biblia. Allí básicamente manifesté que la razón por la cual muchos creyentes en Cristo no disfrutan como Dios quiere que disfrutemos de la libertad que tenemos en Cristo, y también una de las razones por la cual creo que el cuerpo de Cristo está tan dividido en la actualidad y por muchos años, tiene que ver con el hecho de que la mayoría del pueblo cristiano no está interpretando correctamente la Biblia. Y una de las consecuencias de no interpretar correctamente la Biblia, o una de las causas también de no interpretar correctamente la Biblia, es el no admitir conscientemente que la Biblia tiene contradicciones. En ese mismo episodio expliqué que el hecho de que la Biblia tenga contradicciones no significa necesariamente que la Biblia sea contradictoria en sí misma. En este episodio no voy a explicar nuevamente eso. Si quieres ver esa explicación, por favor, refiérete al primer episodio de Cruzando el Umbral, Contradicciones en la Biblia. Y básicamente esto nos lleva a un principio de interpretación bíblica que no es correcta, y es creer que cualquier persona, ¿no?, en cualquier momento de la historia puede tomar un versículo de la Biblia, no importa dónde esté, y aplicarlo a su vida. Esto es un concepto completamente erróneo. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene una sola audiencia, más bien la Biblia tiene diferentes audiencias, es decir, diferentes pasajes de la Biblia hablan a diferentes grupos de personas y a grupos de personas en distintos tiempos de la historia. De allí es que nacen estas contradicciones. ¿Por qué quiero seguir hablando de las contradicciones en la Biblia? Y más específicamente contradicciones en el Nuevo Testamento. Porque el propósito de Cruzando el Umbral básicamente es compartir con ustedes, los televidentes del canal, una caja de herramientas que les sirva para interpretar correctamente la Biblia. Pero pensé que para que los televidentes puedan ver el valor y la necesidad que tienen de esta caja de herramientas que les va a ayudar a interpretar correctamente la Biblia, era importante mostrarles y demostrarles que en la Biblia hay contradicciones. No solamente contradicciones en el sentido de que hay cosas en el Nuevo Testamento que contradicen el Antiguo Testamento, ¿no? Contradicciones que son ampliamente aceptadas por el mundo cristiano actual, aunque no conscientemente, sí inconscientemente, porque no hay forma de escapar a esas contradicciones, sino que también hay contradicciones dentro del mismo Nuevo Testamento. Y de esa manera, al ustedes poder ver estas contradicciones, pues van a entender mejor el valor y la necesidad de esta herramienta o esta caja de herramientas para poder interpretar correctamente la Biblia. En el episodio anterior de Cruzando el Umbral, hablé de algunas de estas contradicciones. Me enfoqué más que todo en las contradicciones que el pueblo cristiano en su mayoría admite, aunque de forma inconsciente, no tanto de forma consciente, porque se nos ha enseñado que si decimos que en la Biblia hay contradicciones, esto quiere decir que la Biblia es contradictoria, y si creemos que la Biblia fue escrita por Dios, eso quiere decir que el Dios de la Biblia se contradice a sí mismo, ¿no? Y como sabemos que Dios no se puede contradecir, porque cuando pensamos en Dios pensamos en un ser perfecto, moralmente perfecto, intelectualmente perfecto, etcétera, y por lo tanto es un Dios que no se puede contradecir. Entonces, gran parte del mundo cristiano tiene miedo a admitir que
hay contradicciones en la Biblia, porque piensan que esto quiere decir que el Dios de la Biblia no es un Dios real, es un Dios contradictorio. Pero como lo expliqué en el episodio anterior de Cruzando el Umbral, el primer episodio, esto no tiene por qué ser necesariamente así. Entonces, quiero enfocarme en las contradicciones, esta vez, que encontramos en el Nuevo Testamento. En el capítulo anterior mencioné algunas contradicciones y fui como de una manera muy rápida, sin ni siquiera ir a pasajes bíblicos, pero esta vez sí quiero ir a los pasajes bíblicos para que ustedes puedan ver junto conmigo cuáles son esas contradicciones. Para empezar, quiero enfocarme a las contradicciones acerca del tema del perdón en el Nuevo Testamento. Y quiero comenzar por esto, no porque sea la contradicción más importante, aunque es una contradicción de gran importancia, sino porque fue la primera contradicción de la cual yo fui consciente que existía en el Nuevo Testamento. Y con esto viene una anécdota. La forma como yo fui consciente de esta contradicción en el Nuevo Testamento tiene que ver con una anécdota personal que me ocurrió, y es que hace unos años hacía parte de una iglesia en la cual al inicio de la iglesia se empezó a celebrar ayunos mensuales, creo que era, en donde básicamente siervos de la iglesia compartíamos, ¿no?, la palabra, ¿no? Por lo menos habían 3 o 4 predicadores ese mismo día, eran mensajes cortos, pero la característica era que todos tenían que estar alineados a un mismo tema. Y recuerdo que una de las veces que tuve que compartir la palabra, el tema escogido fue el tema del perdón. Si mal no recuerdo, yo fui, creo que la última persona que prediqué ese día, y hubo una persona que también me acuerdo mucho porque es un tocayo mío, se llama Carlos. Tuvo también que predicar conmigo ese día, y Carlos decidió tomar como texto básico para su mensaje Mateo 6, versículos 12 al 15, básicamente, ¿no? Pero quiero ir primero a analizar el versículo 12. Entonces estamos en Mateo 6:12. Leemos, voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Aquí estamos en la sección donde se conoce como el Padre Nuestro, ¿no?, donde el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos cómo deben orar. Y al final habla del perdón, y el Señor dice ahí en el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Básicamente, después de dar este versículo, mi tocayo ese día predicó que para nosotros poder recibir el perdón de Dios era necesario que nosotros perdonáramos a los demás, ¿no? Lo cual fue un shock para mí porque mi mensaje era completamente opuesto a ese. Los versículos que yo decidí usar ese día fueron Colosenses 3, del 13 al 14, y Efesios 4, versículos 31 y 32. Voy a leer Colosenses 3, 13, 14, dice. Colosenses 3, versículos 12 al 14, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, aquí está hablando por supuesto el apóstol Pablo, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Voy a leer ahora Efesios 4, 31, 32. Dicen, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, basado en esos versículos, mi mensaje fue, digamos que tuvo los mismos factores del mensaje de mi tocayo Carlos, pero estos factores estaban en un orden opuesto a la manera como el otro siervo de la iglesia predicó acerca del perdón ese día. Carlos, por su lado, tomó los dos elementos, que es el perdón de nosotros hacia los hermanos y el perdón de Dios hacia nosotros. Y el orden de él fue que si perdonamos a nuestros deudores, ¿no?, o a los que nos hacen daño o a los que pecan con nosotros, entonces Dios perdonará a nuestras deudas, ¿no?, nuestros pecados. Yo tomé los mismos factores, pero invertí el orden de ellos. Y dije que debido a causa de que Cristo perdonó nuestros pecados, es que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, ¿no? Perdonar a los demás. Entonces, espero que estén viendo la diferencia aquí. Por un lado, las palabras del Señor Jesucristo nos lleva a pensar que si queremos el perdón de Dios, entonces debemos perdonar a nuestros hermanos primero. Si no perdonamos a nuestros hermanos, no podemos recibir el perdón de Dios. Por otro lado, lo que Pablo está diciendo en los versículos que acabamos de leer es que así como Cristo nos perdonó, es decir, por causa de que Cristo nos perdonó, es que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. En otro pasaje de la Biblia se diría que lo que hemos recibido por gracia, que es el perdón de Dios, demos eso también por gracia. Lo que hemos recibido por gracia, lo demos por gracia, y en este caso es ese perdón que hemos recibido de Cristo, tenemos que también darlo a otros. Algunas personas con las cuales he compartido esta contradicción que para mí es clara en la Biblia, me dicen, Carlos, realmente allí no hay una contradicción. Lo que está diciendo tanto Jesucristo como Pablo en los diferentes pasajes de la Biblia es básicamente lo mismo, que si hemos recibido el perdón de Cristo, lo lógico es que nosotros perdonemos a las personas, ¿no? Pero estas personas no están viendo que en las palabras de Jesucristo se está diciendo que si no perdonamos a nuestros hermanos, entonces no tendremos el perdón de Dios. Y aquí estamos yendo en contra de algo que es una enseñanza básica del Evangelio, y es que el Evangelio no es por obras, sino por fe, ¿no? Para que nadie se jacte, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Y en este caso podríamos interpretar que el perdonar a los que nos ofenden es una obra que necesitamos cumplir para que Dios Padre nos perdone a nosotros. Mientras que en la enseñanza de Pablo, Pablo está diciendo, por causa de que él ya da por sentado que hemos recibido el perdón de pecados de parte de Dios, gracias al sacrificio de Cristo, entonces ya por esa razón podemos perdonar a los demás. Para los que dicen que esto no es una contradicción, que realmente el Señor Jesucristo no está con esto de que, y perdón, al enseñar a sus discípulos a orar a Dios Padre diciendo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no está diciendo que el perdón de Dios depende de si perdonamos a nuestros hermanos. Quiero leer los siguientes versículos en esa misma sección. Les acabé de leer el versículo 12, voy a leerles
el versículo 13 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces quedamos claros de que lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6 es que si no perdonamos a nuestros hermanos, no podemos recibir el perdón de Dios. Por otro lado, Pablo está diciendo que tanto a los creyentes de Colosenses y a los creyentes en Éfeso, que ellos ya han sido perdonados por sus pecados y que debido a que Dios ya los perdonó, esa debe ser la motivación para perdonar a los que han pecado en contra de ellos. Esa es la primera de las contradicciones de las cuales pude darme en el Nuevo Testamento. Otras contradicciones sobre las cuales quiero hablar el día de hoy, que tienen que ver o que ilustran cómo estas contradicciones han dado paso a la división del cuerpo de Cristo en diferentes denominaciones. Para comenzar con una de ellas, es por ejemplo sobre el tema del bautizo en agua. Entonces podemos encontrar una contradicción cuando hablamos sobre lo que el Nuevo Testamento tiene que decir acerca del bautizo en agua en relación a la salvación del creyente. Entonces, por un lado, en algunos pasajes de la Biblia podemos leer claramente o podemos leer versículos que inmediatamente nos llevan a entender que el bautizo en agua es necesario para la salvación, ¿no? Y esto es la posición que usaron los que comenzaron esta denominación que hoy conocemos como los bautistas, ¿no? Como su nombre lo indica, ellos creen que el bautizo es, o por lo menos así fue en el comienzo, en los orígenes de esta denominación, el bautizo en agua es necesario, para que el creyente pueda ser salvo. Entonces, uno de esos versículos es Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice, el que creyere, estas son las palabras del Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí vemos que es un versículo un poco ambivalente porque hace básicamente dos afirmaciones. En la primera dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Como tenemos ahí la conjunción y, quiere decir que para ser salvo hay que cumplir con los dos, no solo con uno, sino con los dos requisitos. Uno, creer, y dos, ser bautizado. Pero luego dice que más el que no creyere será condenado. Es decir, que podemos, en la segunda parte ya es un poco diferente porque dice que el que no creyere será condenado. Puede significar dos cosas. Para no hacerlo, digámoslo así, para que las dos afirmaciones no sean contradictorias, que sería ilógico que este versículo fuera contradictorio porque el Señor Jesús es el que está hablando en ese momento, está poniendo estas dos afirmaciones en el mismo contexto, se está dirigiendo a la misma audiencia que es básicamente sus discípulos, que dijera cosas contradictorias. Entonces básicamente lo que podemos deducir de estas dos afirmaciones es que es necesario tanto creer como ser bautizado para ser salvo. Pero de estos dos requisitos, el más importante y el que da origen al otro es el creer, ¿no? Porque el que no crea no será salvo. En otras palabras, una persona puede ser bautizada, pero si no cree, en realidad no está haciendo absolutamente nada y será condenada. Otro versículo a favor o que alguien puede usar a favor de que el bautizo en agua es necesario para la salvación está en Hechos 2:38. Hechos 2:38 está hablando el apóstol Pedro y dice,
arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Obviamente en Hechos 2 estamos hablando del día de la Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos del Señor, más específicamente sobre los 12 apóstoles, y Pedro, después de recibir el don del Espíritu Santo, empieza a predicar a sus hermanos judíos acerca de que Jesucristo era el Mesías y que desafortunadamente pues fue crucificado, y responsabiliza a los mismos judíos por el hecho de que Cristo fue crucificado, y al responsabilizarlos, ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ellos ven la gravedad del asunto, dice, hemos cometido realmente un error, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos enmendar este error? Y ahí es cuando el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos otros versículos, particularmente versículos escritos por Pablo, donde estos versículos parecen decir que el bautizo en agua no es necesario para la salvación. Tenemos, por ejemplo, Efesios 1, del 13 al 14, que dice, en él también vosotros, en él se refiere a Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Básicamente, aquí el apóstol Pablo está hablando con los creyentes en Éfeso y les está explicando el mecanismo a través del cual ellos ya fueron salvos. Y menciona básicamente aquí dos cosas. Uno, oyeron la palabra de verdad, que esa palabra de verdad es el mismo evangelio que trae la salvación. Y dos, creyeron en este mensaje que trae salvación. Al oír y al creer en este mensaje, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Y este sello del Espíritu Santo es las arras o la garantía de la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa redención de la posesión adquirida? En Romanos 8 se nos habla de esto. Esta redención que Pablo la llama, si mal no recuerdo, la redención final, es cuando finalmente el creyente adopta un nuevo cuerpo, ¿no? Recibe el cuerpo celestial, que es incorruptible, ¿no? Donde el pecado no tiene ninguna influencia. Y allí es como que se oficializa la adopción del creyente como hijo de Dios. Pero antes de eso, cuando el creyente escucha el evangelio de salvación y lo cree, entonces es cuando es salvo en términos prácticos. ¿Por qué? Porque recibe una garantía de que el cambio de cuerpo, de recibir un cuerpo celestial incorruptible, un cuerpo glorificado, es que al momento de que el creyente escucha el evangelio y cree en él, ya ha sido sellado, ¿no? Ya ha recibido esta garantía. Por lo tanto, vemos entonces que aquí parece ser que el bautizo no tiene realmente ninguna parte en la salvación. Aquí lo importante es escuchar el mensaje y creer en él, nada más. No se necesita de un bautizo en agua para recibir el sello del Espíritu Santo. Ahora leamos 1 Corintios 1, 17, 18. También el apóstol Pablo está escribiendo allí, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En este versículo Pablo está diciendo
que Cristo no lo envió a bautizar. Sabemos que Pablo, por otras partes de la Biblia, bautizó a algunas personas en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, con agua, ¿no? Sin embargo, parece ser que en algún punto de su ministerio, Pablo recibió esta exhortación a no bautizar a la gente, sino a predicar el Evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, parece que llega un punto en el ministerio de Pablo donde Pablo recibe de Cristo el mensaje, que lo que tiene que tener prioridad sobre todas las cosas, y lo que tiene que ser protagonista en este proceso de salvación de la gente es la cruz de Cristo. Y por eso él dice, no importa que yo predique con sabiduría de palabras, eso no es importante, porque al final del día lo que los va a salvar no es la manera en cómo yo predique, lo que los va a salvar es el mensaje que les voy a predicar y que ustedes lo crean, ¿no? Y este mensaje tiene que ver prácticamente con la crucifixión de Cristo. Entonces, en este pasaje, lo que quiere decir Pablo es que realmente lo importante, lo que tiene preponderancia en el tema de la salvación es la predicación de la palabra de la cruz o del mensaje de la cruz. Y es creer en esto. Que no todo el mundo puede creer, ¿no? Porque para la mayoría, desafortunadamente, el mensaje de la cruz, el evangelio de la cruz o la palabra de la cruz es locura. Entonces, acerca de este tema de si el bautizo en agua es necesario para la salvación o no, encontramos una contradicción. Por un lado, tenemos lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos mientras Él estuvo en vida en la tierra como ser humano. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La palabra discípulo significa eso, alguien que compartió con un maestro, ¿no? Que prácticamente vivía con su maestro, ¿no? Y aprendía en todo momento acerca de su maestro, porque estaba con él cuando se levantaba, cuando se despertaban, cuando comían, cuando el maestro enseñaba en alguna parte, etcétera. Compartían no solamente enseñanzas, sino experiencias de vida. En otras palabras, hoy en día no existen discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo compartió con Cristo mientras Él estuvo vivo aquí en la tierra como ser humano y pudo compartir, digámoslo así, experiencias terrenales con estas personas. Eso es lo que es un discípulo. Hoy en día no existen discípulos porque nadie que haya nacido después de que Cristo fue crucificado, muerto y resucitó puede llamarse discípulo. Pues más, los invito si dudan de esto, a hacer una búsqueda en sus Biblias acerca de la palabra discípulo y se van a dar cuenta de que no lo van a encontrar aparte de los libros de lo que conocemos como los evangelios, ¿no? Mateo, Lucas, Marcos, Juan y el libro de Hechos, porque obviamente estos discípulos que compartieron con el Señor Jesucristo mientras Él compartió con ellos en vida antes de su crucifixión, empezaron a ser también personajes importantes después de su crucifixión, y eso está grabado en el libro de Hechos, ¿correcto? Pero aparte de eso, por ejemplo, el apóstol Pablo nunca usó la palabra discípulo. Es más, el apóstol Pablo no es un discípulo de Cristo, porque el Cristo que Pablo conoció es diferente al Cristo que los 12 apóstolos y los discípulos conocieron, ¿no? Pablo conoció a Cristo resucitado.
Cierro este paréntesis. Entonces vemos como el mensaje de Jesucristo acerca del bautizo en agua y de los 12 apóstoles, específicamente en el caso del versículo que leímos del apóstol Pedro, es diferente al mensaje que da Pablo acerca del bautizo en agua. Prácticamente lo que vemos es que según el Señor Jesucristo y los 12 apóstoles, el bautizo en agua era necesario para ser salvo, pero Pablo parece no darle importancia al bautizo en agua y no verlo como algo necesario para la salvación. Otro tema que tiene que ver con el bautizo en agua, sobre el cual parece haber puntos de vista contradictorios en la Biblia, parece no, hay puntos contradictorios en la Biblia, tienen que ver con la relación que existe en el bautizo en agua con recibir o no el don del Espíritu, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la primera manifestación del don del Espíritu, podríamos decir que se dio en Hechos 2, en lo que hoy llamamos, ¿no?, el evento que ocurrió durante la Pentecostés, cuando los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo que vino sobre ellos como en lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas y ellos empezaron a hablar en las diferentes lenguas que hablaban los judíos que venían de otras naciones fuera de Israel para esa fiesta de Pentecostés a Jerusalén, al templo, para celebrar la Pentecostés como parte de sus deberes, digámoslo así, de su fe hebrea. Y entonces empezaron a hablar en diferentes lenguas y así fue como los judíos extranjeros, es decir, que no vivían en Jerusalén, se sorprendieron, ¿no? Y así fue como Dios llamó la atención de estos judíos que eran extranjeros a estos nuevos personajes dentro de la religión judía y obviamente el propósito era que ellos escucharan el mensaje que estos tenían. Justo después de que sucedió esto, ahí en Hechos 2:38 vamos a leer, después de que, como les expliqué antes, Pedro predicó que Jesús es el Mesías, pero que el pueblo judío era responsable, por lo menos en algún grado, de su muerte, y que los judíos dicen, ok, y ahora por favor dinos qué hacemos. Sabemos que estamos en problemas porque no reconocimos a Jesús como el Mesías e incluso de una u otra manera contribuimos a su muerte. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en versículo 38 del capítulo 2. Ya había mencionado este versículo en la sección anterior. Sin embargo, aquí en la versión anterior lo tomé como una referencia de que este bautizo era necesario para el perdón de los pecados. Y obviamente perdón de pecados y salvación van ligados. No puede haber salvación sin perdón de pecados. Y no puede haber perdón de pecados sin salvación. Pero además de eso dice Pedro que cuando hagan eso recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces en ese momento él está hablando de que cuando se bauticen en agua y solo hasta cuando se bauticen en agua, después de haberse arrepentido, de no haber reconocido al Mesías y de incluso haber participado en la muerte del Mesías, ellos iban a recibir en el don del Espíritu Santo. Por otro lado, en el mismo libro de Hechos vemos que no es necesario el bautizo en agua para recibir el don del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Hechos 10, versículos 44 al 48. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Esto tiene que ver con el momento en que la palabra nos habla de que había un centurión romano, ¿no?, que no era judío, obviamente, pero era una persona que simpatizaba con la fe judía, que le oraba al Dios judío, aunque no era judío, y que incluso daba como donaciones, ¿no?, al pueblo judío. Y en una de estas ocasiones en que Cornelio, este centurión romano, ora
al Dios judío, él recibe una instrucción de parte de Dios, y es que envíe unos hombres a la casa de Pedro. No Pedro el apóstol, sino de otro Pedro. Sino que da la casualidad que en ese momento Pedro estaba en la casa de este otro Pedro. Casi que al mismo tiempo Pedro entra en un estado de trance donde tiene una visión en la cual Dios le muestra una sábana, ¿no? Donde están dibujados diferentes animales que, de acuerdo con la ley de Moisés, son animales impuros y por lo tanto son animales que están prohibidos comer por esta ley de Moisés. Y Dios le dice al apóstol Pedro: mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, imposible. Este evento Dios tiene que decirle mata y come 3 veces, porque la respuesta de Pedro en las 2 primeras veces es: no, Señor. Al mismo tiempo, después de esto, el Señor le da instrucciones a Pedro, le dice que lo van a venir a buscar 2 hombres, que vaya con esos hombres. Pedro va allá y con otros personajes judíos que han creído en que Jesús es el Mesías, y básicamente empieza a predicar el evangelio del reino. Entonces leemos en Hechos 10, 44, 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hasta ese momento, lo que digamos que el mecanismo de salvación era que se predicaba el evangelio del reino. Después de predicar el evangelio del reino, la persona tenía que arrepentirse, ¿no? Tenía que creer en el evangelio que había sido predicado, y luego tenía que ser bautizado en agua. Eso es lo que nos dice Hechos 2. Después de ser bautizado en agua, recibiría el don del Espíritu. Pero aquí se rompe ese orden. Ese no es el orden que ocurre. Lo que ocurre es que mientras Pedro todavía está predicando el evangelio, el Espíritu Santo cae sobre los que están escuchando su discurso. Y es claro que el Espíritu Santo vino sobre estos oyentes del discurso de Pedro, porque empezaron a hablar en lenguas y empezaron a glorificar a Dios. Me imagino que estas personas empezaron a hablar en hebreo, un lenguaje que no estaban supuestos a manejar, ¿no? Porque seguramente era la familia de Cornelio, que era un centurión romano, y los esclavos de Cornelio. Cornelio, me imagino que por ser un centurión romano, seguramente hablaba latín, que era el idioma el Imperio Romano, y también hablaba griego, ¿no? Que era la lengua franca del momento. Y me imagino que los familiares de Cornelio y sus esclavos que vivían con él también hablaban por lo menos el griego. No sé si el latín, supongo que no, pero sí el griego. Pero me imagino que todos ellos empezaron a hablar en hebreo. Y Pedro, que hablaba hebreo por ser judío, y los que estaban con él, que eran fieles de la circuncisión, dice la palabra, al escuchar que estos personajes empezaron a hablar en hebreo y al entender lo que decían, y lo que decían eran prácticamente, me imagino que alabanzas a Dios,
porque dice aquí la palabra que magnificaban a Dios, fue que se dieron cuenta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero aún estas personas, primero Pedro, básicamente esta venida del Espíritu Santo sobre estas personas no judías interrumpió la predicación de Pedro. Y vino antes de el bautizo en agua. Después de esto es que Pedro los bautiza en agua. Por lo tanto, este versículo es una muestra de que el bautizo en agua no siempre fue necesario para que los creyentes recibieran el don del Espíritu Santo. Otra contradicción, otro tema de contradicción en el Nuevo Testamento que explica de pronto por qué hay divisiones en el cuerpo de Cristo y diferentes denominaciones, tiene que ver sobre el hablar en lenguas y la salvación. Entonces, hay algunos versículos en la Biblia que algunos creyentes en Cristo pueden tomar para sustentar la idea de que hablar en lenguas es una evidencia de que uno es salvo. Y que si la persona no habla en lenguas, eso quiere decir que no es salvo. Esto es lo que originalmente muchos pentecostales creían, ¿no? O personas que la denominación pentecostal en sus inicios, eso fue uno de los pilares. Que la evidencia de que alguien había sido salvo era que esta persona podía hablar en lenguas. Y si esa persona no hablaba en lenguas, no era salvo, ¿no? O digámoslo así, que era como un creyente de segunda clase. Entonces, versículos que nos hablan de esto es, por ejemplo, Hechos 2:1-2. Otra vez nos referimos al evento de lo que sucedió con los discípulos de Cristo el día de la Pentecostés. Dice Hechos 2:1-2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Con esto vemos que vino el Espíritu Santo. Como resultado de que vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas. Otro versículo está en Hechos 19:6. Esto hace referencia a cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿no? Entonces dice que cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró algunos creyentes en Cristo sobre los cuales no había venido todavía el Espíritu Santo. Entonces dice en Hechos 19:6, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí vemos que al recibir el Espíritu Santo, estos creyentes no solamente hablaron en lenguas, sino que también empezaron a profetizar, lo cual es otro don del Espíritu Santo, ¿no? Es otro de los dones espirituales. Entonces vemos como si el Espíritu Santo es el recibir el Espíritu Santo es la señal de que el creyente ha recibido salvación, entonces y la señal de que el creyente ha recibido el Espíritu Santo es que empieza a hablar en lenguas e incluso a profetizar. Entonces el hablar en lenguas es la evidencia de que esa persona ha sido sana. Esto es lo que parece implicar los versículos. Sin embargo, tenemos también otros versículos donde se nos sugiere que hablar en lenguas no es evidencia de salvación. A este caso no nos vamos a referir a Lucas como lo hicimos antes, quien fue el autor del libro de Hechos, sino nos vamos a referir a Pablo, ¿no?
el escrito de Pablo en la primera carta a los Corintios, versículo 12, que precisamente este capítulo 12 se enfoca en los dones espirituales, versículos 27 al 31, y esto dice, Primera de Corintios 12, 27 al 31, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Básicamente, lo primero que podemos decir es que la audiencia a la cual Pablo está hablando es personas que ya han sido salvas. ¿Cómo sabemos eso? Porque él dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Una persona no puede ser parte del cuerpo de Cristo sin haber recibido salvación primero, sin haber recibido el Espíritu Santo, porque básicamente lo que hace que esa persona se vuelva parte del cuerpo de Cristo es que tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Pero aquí dice que luego Pablo habla como de una jerarquía que hay dentro de ese cuerpo, ¿no? Entonces dice que están primero los apóstoles, luego vienen los profetas, luego los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, luego los que administran, los que tienen don de lenguas están de últimos, lo que implica que no todo el mundo tiene estos dones. No todo el mundo tiene el don de ser apóstol, por eso en el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? Son preguntas retóricas para las cuales la respuesta lógica y evidente es no, porque si todos fueran apóstoles, entonces no habría necesidad de la jerarquía que está describiendo Pablo en el versículo anterior, donde dice que primeramente apóstoles. Entonces, ¿son todos apóstoles? No, porque también hay profetas y estos vienen después. Y luego dice, ¿son todos profetas? No, porque también hay maestros y estos vienen después. ¿Todos son maestros? No, porque también hay otros que hacen milagros, ¿no? Y están después. ¿Y se hacen todos milagros? No, porque también hay personas que sanan, ¿no? Y vienen después. ¿Y se tienen todos dones de sanidad? No, porque también hay gente que hace otras cosas y vienen después, que son los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Dice, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta, al igual que en las otras preguntas, es no. ¿Interpretan todos? No, porque hay aquellos que tienen, cuando una persona está hablando en lenguas, de interpretar lo que esa lengua está diciendo. Entonces, claramente vemos aquí que el hecho de este versículo, estos versículos nos dejan saber que hablar en lenguas no es evidencia, ¿no? O la prueba de que hay salvación. Y por lo tanto no puede tomarse el hecho de que un creyente no crea en lengua, no hable en lenguas, perdón, que ese creyente no ha sido salvo. Otra contradicción que encontramos en el Nuevo Testamento que tiene que ver con los bautismos es sobre si hay dos bautismos, ¿no? Hay denominaciones en la actualidad que creen que hay más de un bautizo o que un creyente idealmente debería experimentar más de un bautizo. Un bautizo en agua, que sería lo que podríamos llamar el bautizo para arrepentimiento, ¿no? Pero luego otro debe experimentar otro bautizo, que se conoce como el bautizo del Espíritu Santo, que es cuando el creyente recibe el don del Espíritu Santo, ¿no? Y como resultado, bueno, y este bautizo se hace por imposición de manos, y como resultado de este bautizo mucha gente empieza a hablar en lenguas o empieza a mostrar un don espiritual. Entonces, los que creen así, que hay dos bautizos, uno después de recibir el Evangelio, arrepentirse, creer en el Evangelio y ser bautizado en agua,
y otro para recibir el don del Espíritu Santo. Esto claramente es común relacionarlo con la denominación pentecostal, ¿no? De los creyentes pentecostales. Hay versículos que confirman esta idea, ¿no? En el libro de Hechos encontramos eso, en Hechos 8, por ejemplo, versículos 14 y 17. Lucas nos dice ahí que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pues, ¿qué vemos aquí? Nos está hablando los versículos de una región, que es la región de Samaria, donde ya llegó la palabra, es decir, el Evangelio, y que había gente que había recibido ya la palabra y por esa razón habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Podemos suponer que ese bautizo era el bautizo en agua, ¿no? Fueron bautizados en agua, bautizados en el nombre de Jesús, porque creyeron el Evangelio o la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, esta gente nunca había recibido el Espíritu Santo, pero entonces llegan Pedro y Juan a esa zona, y cuando se enteraron que no habían recibido todavía el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Empezaron a orar por ellos, imponiéndole las manos. Cuando ellos oraron por ellos y les impusieron las manos, fue que empezaron a recibir el Espíritu Santo. Estas personas que básicamente recibieron, aquí estamos hablando de dos bautismos. Uno en el nombre de Jesús, que suponemos que es en agua, y otro que es el que ejecutan Pedro y Juan cuando oran por ellos mientras les están imponiendo las manos, o les imponen las manos mientras están orando por ellos. Lo mismo o algo similar ocurre en Hechos 19, versículos 1 y 6. Dice: aconteció, Hechos 19, 1 y 6, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí tenemos algo similar, pero hay algunas diferencias. Y esto es importantísimo a la hora de interpretar la palabra de Dios. Muchas veces nos enfocamos en las similitudes, es decir, comparamos versículos o diferentes pasajes, pero no contrastamos, que es ya no enfocarnos en las similitudes, sino en las diferencias. Y aquí vemos diferencias, porque por un lado tenemos que Pablo llega, ¿no?, a Éfeso y haya ciertos discípulos. ¿Qué son ciertos discípulos? Les recuerdo lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que que presenció a Cristo, ¿no?, cuando estaba en vida, ¿no?, que siguieron a Cristo en vida. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera. Estos discípulos seguramente, obviamente eran discípulos antes de Jesucristo, eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Porque sabemos que antes de que el Señor comenzara su vida pública, Juan el Bautista ya había empezado su ministerio, había empezado a predicar, había empezado a anunciar que el reino de Dios estaba cerca, e incluso empezó a bautizar gente. Este bautizo era para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque decía
El reino de Dios está cerca, así que es mejor que este reino, que el Señor no los coja desprevenidos y que estén preparados para cuando llegue ese reino, y para eso tienen que arrepentirse de sus pecados. Este fue el bautizo que esta gente recibió, y este fue un bautizo en agua. Pero esta gente no había sido todavía bautizado en el nombre de Jesús, diferente a lo que sucedía en el pasaje anterior, en donde vimos que los creyentes que estaban en Samaria, sobre los cuales Pedro y Juan oraron, estos sí ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No habían recibido las similitudes que ninguno de estos dos grupo de discípulos habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero los de Samaria ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, mientras que los que estaban en Éfeso no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, simplemente habían recibido el bautizo de Juan el Bautista, y habían creído el mensaje de que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahora que recibieron el bautizo en el nombre del Señor Jesús, que imagino que fue también un bautizo en agua, después de esto, Pablo les impone las manos, de la misma manera que Pedro y Juan hicieron con los discípulos en Samaria. Y cuando les impuso las manos, entonces recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces vemos claramente prácticamente dos bautizos, ¿no? Uno, digámoslo así, que como resultado de creer en el Evangelio del reino, y el otro para recibir el don del Espíritu. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, el problema es que estaban en Corinto, no recibieron el don del Espíritu Santo porque esta gente no había sido bautizada en el nombre de Jesús, ¿no? Que es lo que dice Pedro en Hechos 2. Les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta gente en Samaria habían recibido la palabra, ¿no?, que Jesús era el Mesías, y además de eso habían recibido el bautizo en el nombre de Jesús. Sin embargo, no tenían no habían recibido el Espíritu. En este segundo caso, la gente en Corinto ni siquiera había sido bautizada en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces ahí tenemos otra contradicción. Entonces ya vimos el caso, versículos que podemos usar para decir, sí, el creyente en Cristo idealmente debe experimentar por lo menos dos bautizos para poder recibir el don del Espíritu Santo. Uno para arrepentimiento en agua, ¿no?, en el nombre de Jesús, y dos, uno que no es, digámoslo así, un bautizo seco, no tiene que haber necesidad de agua, sino que tiene que ver con que una persona que ya tiene el don del Espíritu ore sobre ellos e imponga las manos para que ellos reciban el don del Espíritu. Por otro lado, hay versículos en la palabra donde básicamente un solo bautizo en agua es necesario para recibir el don del Espíritu. Se demuestra que un solo bautizo en agua es necesario para recibir el don del Espíritu, ¿no? Y es básicamente el mismo versículo que ya hablamos de Hechos 2:38, donde Pedro, después de haber predicado que Jesús era el Mesías y que el pueblo judío de esa época que estaba en esa área tenía que arrepentirse, porque no solamente no creyeron que Jesús era el Mesías, sino que permitieron o hicieron posible, tuvieron influencia en que Jesús fuera crucificado. Entonces ellos ahora debían arrepentirse de eso y bautizarse, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, no solamente para perdón de pecados, sino para recibir el don del Espíritu Santo también. Otra contradicción que parece que hay, que es claramente visible en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el asunto de si Cristo en la cruz murió por los pecados de todo el mundo o solo por el pecado de algunos.
o de muchos, ¿no? Como dice específicamente la palabra. Entonces, por ejemplo, en la palabra podemos encontrar versículos donde se dice que Cristo murió por los pecados de muchos, no de todos, y hay una gran distinción entre todos y muchos, ¿no? No es lo mismo muchos que todos. Y creo que es importante hacer esa diferencia, que como les dije en el anterior episodio de Cruzando el Umbral, considero que uno de los principios básicos para interpretar correctamente la palabra de Dios es que si un pasaje o un versículo de la Biblia se puede interpretar de manera literal, entonces debe interpretarse de manera literal. Y hay algunos versículos donde la palabra literalmente dice que Cristo murió no por los pecados de todo el mundo, sino por los pecados de muchos. Lo que quiere decir que es de algunos, ¿no? Muchos pueden ser, es una palabra que puede ser la mayoría, por ejemplo, pero no necesariamente, ¿no? Porque si es una minoría grande, pues podemos utilizar también la palabra muchos, ¿no? En todo caso, la palabra muchos no es igual que todos, ¿no? No es lo mismo todos que muchos y no es lo mismo mucho que todos. Y estos versículos, por ejemplo, lo usan en la actualidad los calvinistas, ¿no? O por lo menos los calvinistas clásicos, que se conocen también como los calvinistas de 5 puntos, ¿no? Uno de los cuales, de los 5 puntos en los que ellos creen, no voy a hablar de calvinismo, por lo menos no en este episodio, pero uno de los 5 puntos en los que creen los calvinistas clásicos, por llamarlos de alguna manera, es algo que se llama expiación limitada. Expiación limitada, ¿qué quiere decir eso? Que realmente Cristo no murió para el perdón de los pecados de todo el mundo, sino que la expiación de Cristo, como se conoce el hecho de que Cristo haya muerto en lugar de otras personas que creerían en su mensaje y por lo tanto serían salvos, esa expiación está limitada solamente a esas personas, a las personas que iban a creer en el Evangelio. Y que como Dios lo sabe todo, pues ya sabía quién eran esas personas que iban a creer en el Evangelio, y solamente por esas personas Cristo murió en la cruz por los pecados de esa persona. Es más, los calvinistas van incluso más allá y dicen que Dios sabía quién eran esas personas que iban a creer porque Dios los había escogido antes de la creación del mundo. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos versículos? Podemos tomar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28. Estos versículos tienen que ver con el momento en el que el Señor estaba teniendo la última cena con los 12 apóstoles. Y dijo el Señor Jesucristo, Mateo, acerca de lo que sucedía en ese momento, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, estamos hablando obviamente del Señor Jesucristo, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí este versículo claramente habla de que la sangre del Señor Jesucristo va a ser derramada para remisión de pecados o para perdón de pecados. Pero esta sangre se va a derramar no por todo el mundo, sino por muchos. Esa es una referencia. Luego tenemos Marcos 10:45. Marcos 10:45, el Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, está haciendo referencia a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús vino a rescatar a aquellos por cuyos pecados él murió. Pero estos por cuyos pecados él murió no es todo el mundo, sino es muchos, es decir, una cantidad limitada que es menos que todos. Eso por un lado. Sin embargo, también tenemos versículos en la palabra de Dios
en donde podemos ver que la palabra habla de que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Y a esta doctrina se le conoce como expiación. Bueno, si la anterior era expiación limitada, esta es expiación ilimitada. Así que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Una referencia que podemos tomar es Primera de Timoteo, capítulo 2, 5, 6. Obviamente sabemos que esto lo escribió Pablo. Pablo dice allí: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, fíjense que usa la misma palabra que Marcos, el versículo que citamos antes de Marcos, donde habla de rescate. Para Marcos, o para el Señor Jesucristo, mientras vivió aquí en la tierra como hombre, dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Por otro lado, Pablo en su primera carta a Timoteo, dice que Jesucristo hombre se dio a sí mismo en rescate por todos. No es lo mismo todos que muchos. Hay claramente una contradicción. Y obviamente esto lo toman, estos versículos lo toman o lo ponen en su munición o en su arsenal los arminianos, que son los que contradicen, digámoslo así, a los calvinistas, quienes dicen no. Calvinistas, nuevamente digo, no todos los calvinistas creen en la expiación limitada, pero digamos el calvinista clásico cree que Cristo no murió por los pecados de todo el mundo. Tenemos otra referencia también, esta vez ya no es de Pablo, sino es del apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Creo que está muy claro. Cuando Él dice hijitos míos, puede ser que se esté refiriendo a sus directos discípulos, digámoslo así, las personas que le está enseñando, o que se esté refiriendo a creyentes judíos, básicamente, ¿no? Y entonces está diciendo que Jesucristo es la propiciación, ¿no? O la expiación o el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces creo que queda claro esa diferencia. Entonces, ¿qué quiero dejar claro con estas contradicciones que están en el Nuevo Testamento? Muchos de ellos, como se habrán dado cuenta, tienen que ver con el libro de Hechos, que mucha gente sabe que el libro de Hechos es un libro que se llama transicional, por decirlo así, porque hay muchas cosas que van cambiando y se describe en el libro de Hechos cosas que pasaron durante un tiempo de varios años, quizás décadas, ¿no? Donde venían habiendo cambios, y por eso algunos acertadamente dicen que no se puede, digámoslo así, extraer doctrina para ser aplicada hoy en día. Sin embargo, como también vimos, hay otras contradicciones donde el libro de Hechos no tiene nada que ver, ¿no? Porque si en este video hemos citado versículos que vienen de los evangelios, de Mateo, de Marcos,
de las cartas de Pablo e incluso de una carta del apóstol Juan. Estas contradicciones están allí. Tradicionalmente lo que se hace es contradicciones que claramente pueden confundir al creyente que está estudiando estas cosas y que quiere como discernir que cosas que son importantes. Estas contradicciones tienen que ver con cosas que son importantes, tienen que ver con el tema de la salvación, que creo que no hay tema más importante o más básico en la palabra de Dios. Tiene que ver con el bautismo y la relación con la salvación, tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, que también está relacionado pues con la salvación, porque es imposible que una persona que no sea salva tenga el Espíritu Santo, y por lo tanto es imposible para una persona que no sea salva que tenga los dones del Espíritu Santo. Que tiene que ver cosas tan importantes como, por ejemplo, el último punto, cuál es la extensión, ¿no?, del sacrificio, de la expiación de Cristo. ¿Realmente Cristo murió por los pecados de todo el mundo o simplemente por los pecados de una gente, ¿no? Son temas que también han causado división dentro del cuerpo de Cristo. Es importante también la contradicción que hay acerca del tema del perdón, de la primera contradicción que presenté en este video, porque tiene que ver con la vida práctica del cristiano. Es decir, hoy en día el cristiano tiene que asegurarse de que cada vez que es ofendido, que no coja ofensa contra su hermano, o que si la cogió, que tiene que estar perdonando a su hermano para garantizar su salvación, porque eso implicaría que el creyente puede perder su salvación. O es precisamente el perdón que el creyente tiene en Cristo por causa de creer en el Evangelio lo que le permite al creyente perdonar a las otras personas. Son posiciones diametralmente opuestas que tienen sus implicaciones y que puede traer gran confusión para el creyente el realmente no interpretar correctamente la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios para saber cuál es la verdad, si una cosa o la otra, porque las dos cosas son diferentes. No solamente son diferentes, sino que son opuestas, traen un mensaje completamente opuesto. Perdono para ser perdonado, o porque soy perdonado debo perdonar. Como lo expliqué anteriormente, son los mismos factores, pero en un orden diferente, un orden opuesto. Por lo tanto, no es la misma cosa. Tradicionalmente, lo que ha hecho el mundo cristiano es tomar estas contradicciones y verlas como aparentes contradicciones. Realmente no son contradicciones, que realmente estos mensajes que parecen contradictorios dicen lo mismo y tratan de reconciliar dos cosas que son distintas, separadas, que son contradictorias, tratan de ser reconciliadas por medio de lo que en inglés se llama gimnasia mental, ¿no? Por medio de hacer que la palabra diga cosas que realmente no dice. Esta gimnasia mental que trata de reconciliar estos opuestos se lleva a cabo por medio de hacer lo opuesto, que dije que es uno de los principios básicos para interpretar correctamente la palabra de Dios, y es tomar los versículos de la Biblia e interpretarlos de manera literal, si estos pueden ser interpretados de manera literal. Pero
cuando se intentan reconciliar estos versículos o estos pasajes que son contradictorios, regularmente lo que se hace es reinterpretar o darle un nuevo sentido a lo que el versículo dice. Por ejemplo, cuando hablamos de que Cristo murió por el rescate de muchos y no por todos. Entonces se dice, no, realmente este pasaje no quiere decir a los que dicen que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Dicen, no, realmente este pasaje no quiere decir que Cristo murió por algunos o por muchos, sino que es una forma de decir todos. Por otro lado, los calvinistas, los que están seguros de que Cristo murió no por los pecados de todo el mundo, sino por los pecados de aquellos que Dios sabía que iban a ser salvos porque iban a creer en el Evangelio, dicen no, cuando la palabra dice, cuando Juan dice en la primera carta de Juan que Cristo murió por los pecados no solo de nosotros, sino los de todo el mundo, realmente no significa a todo el mundo, sino que se está refiriendo a todos los pecados del mundo que pueden ser perdonados. Entonces se le quita el significado literal que tienen las palabras como muchos o como todos, o como todo, perdón, para redefinirlas y darles un significado especial. Eso es a lo que me refiero cuando digo que lo que hace la mayoría del mundo cristiano actual es reconciliar estas contradicciones que son evidentes en la palabra de Dios por medio de usar gimnasia mental. Y la gimnasia mental consiste en redefinir las palabras que claramente están escritas ahí para dar la impresión de que realmente estas contradicciones no existen, cuando la realidad es que están ahí. Vuelvo y cierro este mensaje reiterando la intención de este canal, y es ayudar al creyente en Cristo a disfrutar de la libertad que tiene en él. Pero para poder realmente disfrutar de la libertad en Cristo tenemos que aprender y saber cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. El objetivo de presentar estas contradicciones que son claras en el Nuevo Testamento no es resquebrajar tu fe en la palabra. Todo lo contrario, porque yo creo en que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que en ese sentido, aunque hay contradicciones en la Biblia, la palabra como tal no es contradictoria. El por qué lo expliqué, como ya lo dije en el primer episodio, contradicciones en la Biblia. Te invito a que veas esa parte si aún no lo has visto. Sino que mi objetivo es, vuelvo y repito, compartir con ustedes esta caja de herramientas, ¿no? Para interpretar la palabra de Dios, pero para que ustedes vean el valor que tiene esta caja de herramientas y la necesidad que tienen de esta caja de herramientas, me parece imperativo y categórico que ustedes vean que hay contradicciones en la palabra de Dios y que la manera de lidiar con esas contradicciones que hay en la palabra de Dios, o que hay incluso en el Nuevo Testamento, no es reconciliando estas contradicciones por medio de redefinir las palabras, por medio de gimnasia, de practicar una gimnasia mental con las palabras que están en la Biblia, sino por medio de usar esta herramienta o esta caja de herramientas que quiero compartirles acerca de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Bueno, esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Sin embargo, antes de dar los anuncios finales, quiero compartirles que aunque Cruzando el Umbral tiene como principal audiencia creyentes en Cristo que hablan en español, tengo algunas personas, familiares, amigos, a las cuales quiero mucho, que no hablan español, pero sí hablan inglés. Y que sé que no van a recibir el mensaje que estoy comunicando aquí en Cruzando el Umbral, a menos de que sea dado por alguien que conoce, en este caso yo,
Por eso tomó la decisión de hacer una versión por cada video que voy a hacer en español, voy a hacer un video en inglés. Así que si ustedes conocen a alguien con quien quisieran compartir este contenido en inglés, voy a poner en todos los videos o en todos los videos que están en español van a encontrar un enlace a la versión del video en inglés. Obviamente mi inglés no es tan bueno como mi español, así que las personas que lo escuchen van a tener que ser pacientes, van a tener que extender mucha gracia por mi pronunciación, porque van a haber algunos errores seguramente gramaticales, pero trataré de hacerlo lo más claro posible. O si tú eres una persona cuyo primer idioma no es el español y de pronto estás teniendo problemas entendiendo algunas cositas, te invito a que vayas al enlace al video en inglés. Bueno, si llegaste a este punto del video, te agradezco por tu atención y te pido que si te gustó el contenido del video, que apoyes este canal que apenas está despegando por medio de darle un me gusta, escribiendo tus preguntas o comentarios y también compartiéndolo, ¿no?, con aquellas personas que creas que pueda interesarles el contenido del canal y también suscribiéndote, ¿no?, y activando la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando un próximo video de Cruzando el Umbral se encuentre disponible. Gracias de nuevo. Si no estás seguro si te gusta el contenido del canal, pero digamos que te ha parecido interesante y ha llamado tu atención y tienes curiosidad de qué va a pasar, también te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más, me despido deseándote gracia y paz en Cristo Jesús.